¿Qué tal? Buenos días a los lectores del Mundo de Castilla y León que nos siguen a través de las 4 webs del mundo, en este club de prensa, aunque repetimos una semana después aquí en la sede del Consejo Económico y Social, en este fabuloso auditorio que por la pandemia y por las medidas de la pandemia, pues ustedes no lo ven, pero nosotros lo vemos lleno de sillas vacías, con algún técnico simplemente para realizar la emisión de este foro, que sea el último foro de este año con el CES y del Mundo de Castilla y León, y está dedicado no a algo de este año, sino a lo que viene el año que viene. Está dedicado a los planes y medidas para la recuperación y la resiliencia una vez que pase la pandemia, una vez que llegue la vacuna, que parece cada vez más cerca, después de que la Agencia Europea del Medicamento lo va a aprobar y parece ser que a final de año empezarán las vacunaciones. Les decía que estamos aquí en la sede del CES y me acompaña su presidente, Enrique Cabero, me acompañan los secretarios generales de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, y el presidente de la patronal de Castilla y León, de CECAL, Santiago Aparicio. Con ellos vamos a conversar y vamos a charlar de cómo debe ser, quién mejor que los artífices o los actores del diálogo social, quién mejor para indicar, para guiarnos hacia dónde debe ir el camino de esas multimillonarias ayudas que van a llegar de Europa el próximo año, dedicadas fundamentalmente a reconstruir y a rehacer nuestro modelo fundamentalmente social, económico, laboral y hasta sanitario para la era post-pandemia. Yo creo que, como siempre, vamos a empezar con una intervención de cada uno y luego abrimos el turno al debate, que seguramente sea lo más enriquecedor para las personas que nos siguen a través de las 4 webs del Mundo de Castilla y León. Y evidentemente el turno primero es el del presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero. Enrique, buenos días. Buenos días, Pablo, y muchas gracias nuevamente por hacer que el Consejo Económico y Social de Castilla y León forme parte del club de prensa del diario El Mundo en Castilla y León para analizar un tema que es crucial, que es fundamental. Estamos valorando cuál va a ser o cuál debe ser al menos el camino de la reactivación, de la reconstrucción tras la pandemia del coronavirus. Tuvimos ocasión, cuando estábamos todavía finalizando la primera ola de esta pandemia, en este mismo salón de actos, de analizar cómo se planteaban los principales efectos en aquel momento, en el mes de mayo, si no recuerdo mal, de una grave crisis económica y social que ocasionaba la pandemia inesperada del coronavirus. Ahora parece que estamos empezando a contener una segunda ola, debemos evitar una tercera ola a través de la responsabilidad institucional, personal, y es un momento también fundamental para reflexionar por dónde debe ir toda la política de promoción de esa reactivación, de esa supervivencia empresarial, de protección del empleo, de protección social. Hay novedades importantes respecto de la situación de mayo. Sabemos ya que esta crisis sanitaria, económica y social es mucho más larga de lo que en aquel momento podía intuirse, porque ya no son meses, va a ser al menos un año y medio duro de recesión, de destrucción de tejido económico, de paralización o al menos alteración grave de la actividad económica y empresarial. Y también tenemos novedades positivas. Por un lado, lo decías ahora, ya la vacuna parece que se va a autorizar en el ámbito de la Unión Europea por la Agencia del Medicamento el próximo lunes, día 21, va a empezar la vacunación. Eso no significa que se solucione la pandemia, significa que empieza la vacunación y por tanto tenemos meses por delante para contener, para superar la crisis sanitaria. Y por otro lado tenemos ya muy recientemente, de la semana pasada, el acuerdo de la Unión Europea para designar, para dedicar fondos para esta reactivación, esta recuperación en un programa, el programa Próxima Generación, que es muy importante y ahí me quiero centrar muy brevemente.
no solo estamos hablando de reconstruir, no solo estamos hablando de reactivar lo que teníamos en el mes de marzo, no es esa la finalidad de la Unión Europea, tampoco lo es a nivel internacional, sino se trata de reconstruir para mejorar. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande desde las instituciones públicas, desde los interlocutores sociales, a través del diálogo social, de la concertación, del acuerdo, es fundamental, a través también del deseable acuerdo político, ojalá se produzca, para transformar el modelo económico productivo, para marcar nuevas líneas de trabajo. Probablemente lo tendríamos que haber hecho antes. Si recuerdan nuestros oyentes, a principios de este año estábamos hablando de una situación donde se anunciaba una posible desaceleración del crecimiento y empezaba una reflexión sobre cambios que se debían producir. Además, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible nos había ido marcando unas metas, el anunciado Pacto Verde Europeo también, pero ahora la pandemia ha acelerado todo. Debemos saber cuáles son las líneas estratégicas en las que tenemos que trabajar. Hay que transformar el modelo económico productivo hacia la demanda del desarrollo sostenible, que no solo es medioambiental, es sostenible desde el punto de vista económico, empresarial, laboral, de los derechos de protección social. Y ahí es donde va a residir el éxito o el fracaso. Espero que sea el éxito, naturalmente, de Castilla y León, de toda España, de la Unión Europea y, si es posible, a nivel internacional, porque la economía está cada vez más interrelacionada. Es fundamental, por tanto, iniciar líneas que van a pasar necesariamente, en primer lugar, por cambios importantes en el modelo energético. Debemos ir a un modelo de energía verde, de energías renovables, un modelo en el que podamos ser competitivos. Castilla y León ahí lo es. Debe ser el territorio referente en la producción de energía verde en España. Eso nos puede situar en una posición razonable, en la competencia por la reactivación, la recuperación. Debe pasar por la ciencia, la innovación, la tecnología, con transformaciones importantes también en el sistema económico productivo que afectan al sistema de ciencia y afectan al sistema formativo. Debe pasar por potenciar aquello en lo que destacamos. Hemos tenido ya ocasión de hablar en este club de prensa de la importancia del sector agroalimentario, de la importancia del sector industrial. Es necesaria una reindustrialización. En Castilla y León también, tanto en el sector agrario, que somos una potencia, como en el ámbito industrial, tenemos posibilidades de destacar, y debe pasar por una potenciación de un sector servicios que ha de actualizarse y, entre todos ellos, contribuir a la fijación de población, a la captación y retención de talento y a la evitación de una reducción de peso específico de nuestra comunidad. Me parece que estamos en condiciones de poder afrontarlo bien. Los interlocutores sociales, a los que una vez más felicito por su esfuerzo, su desarrollo en las políticas y acuerdos, por su generosidad, nos están facilitando mucho que podamos hablar de estos aspectos desde el punto de vista del acuerdo. La Junta de Castilla y León sé que está haciendo un esfuerzo y debe aumentarlo para conseguir esa máxima plataforma de legitimación de las medidas, y en el ámbito estatal también confío mucho en los acuerdos del diálogo social. Me parece que los interlocutores en su dimensión estatal también están dando un ejemplo muy positivo en relación con toda la Unión Europea respecto de lo que se debe hacer en una situación tan grave. Y por último, estamos en el último club de prensa de momento de este año 2020. Sé que siempre debemos mantener un recuerdo emocionado, cariñoso a todas las personas que nos han dejado, que compartían con nosotros muchas dimensiones de nuestra vida, de nuestra comunidad, antes de que empezara esta pandemia, y que ahora no nos acompañan, al menos físicamente, nos acompañarán siempre. Ese recuerdo para ellos y ese homenaje también emocionado y de agradecimiento a todas las personas que nos han cuidado, nos curan, nos siguen cuidando, nos siguen curando, protegiendo y alimentando en esta situación tan difícil para todos. Gracias. Bueno, pues con ese recuerdo seguimos el turno de palabras. Decía yo al principio que aquí reside un poco la soberanía del diálogo social. Aquí están los tres principales actores, falta la parte del gobierno. El diálogo social, que ha sido ejemplo en esta comunidad, ha sido modelo en esta comunidad para el resto del país, y que además ha dado la talla en otros tiempos, porque hemos tenido crisis precedentes, no de las características de la actual, pero tuvimos una en 2008, provocada por el modelo financiero, y el diálogo social en esta comunidad dio la talla en cuanto a sensatez, serenidad y responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Y aquí en gran parte van a salir las ideas, los proyectos que tengan que acabar en el gobierno. Al final la acción fundamental es la acción política, la acción del gobierno, pero hay que escuchar.
y hay que escuchar al diálogo social y hay que escuchar al Consejo Económico y Social de Castilla y León, que es un órgano de esta comunidad y está precisamente creado para ayudar, asesorar, incluso ilustrar en materia económica, y yo creo que más que nunca adquiere un realce especial el Consejo Económico y Social en esta etapa. No me dilato más, vamos con los siguientes intervinientes. Faustino Temprano, secretario regional de UGT en Castilla y León. Buenos días. Buenos días, Pablo. Pues nada, bueno, en primer lugar agradecer al Consejo Económico y Social y sobre todo agradecer al mundo de Castilla y León la invitación a participar en este foro de debate. Quiero empezar recordándole a todos los ciudadanos de Castilla y León que seguimos con la pandemia, que la crisis sanitaria todavía no ha sido resuelta y que no va a haber solución a la crisis económica y social mientras no se solucione la crisis sanitaria. Por lo tanto, pedir de que sigamos todas las medidas que nos marquen tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Castilla y León, porque ante todo es la salud de nuestros ciudadanos y desde luego si no hay salud difícilmente vamos a poder afrontar el resto de problemas. Dicho esto y bajo el título que nos trae hoy aquí, creo que es un momento histórico para Castilla y León de que tenemos que aprovechar. Lamentablemente, si no aprovechamos el dinero que va a venir del Gobierno de la Nación, pero sobre todo de la Unión Europea, habremos perdido el tren una vez más y no será un problema a corto espacio de tiempo, sino que nos marcará muy mucho de cara al futuro. Creo que tenemos que sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado con la pandemia, cómo nos ha dejado tanto la situación sanitaria, tanto la situación económica como la situación social. Estamos hablando de que de aquí a 3 años, hasta el año 2023, va a haber 140.000 millones de la Unión Europea, que en torno a 72.000 millones de euros serán directamente para proyectos y el otro en créditos, el restante dinero en créditos, y que nos han marcado una serie de objetivos que creemos que Castilla y León puede beneficiarse de estos objetivos. Por lo tanto, tenemos que en primer lugar aprovechar la experiencia que hemos vivido con la pandemia. Este dinero nos tiene que servir para la recuperación económica, la recuperación social de Castilla y León. Una recuperación económica que tiene que pasar por cambiar el modelo productivo de nuestra comunidad autónoma. No podemos seguir permitiendo de que el sector servicios sea el primer sector en cuanto al Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma. Hay que potenciar el sector industrial, la industria crea empleo además de calidad. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo productivo potenciando el modelo industrial. También todo el dinero a través de los proyectos que puedan venir para Castilla y León tiene que conllevar de que haya una cohesión territorial en esta comunidad autónoma. Cohesión territorial que no se está dando en los últimos años, que cada vez hay mayor diferenciación y mayor distanciamiento entre aquellas provincias con un Producto Interior Bruto más elevado que otras provincias. Tenemos claramente el ejemplo, por poner Valladolid por un lado, y por otro lado, como puede ser la provincia de Zamora, Ávila y otras provincias. Por lo tanto, tenemos que afrontar la cohesión territorial que lleve a una cohesión social. Y sobre todo, los proyectos que vengan para nuestra comunidad autónoma tienen que servir para afrontar los ejes que nos marca la Unión Europea. Y esos ejes pasan por una economía circular, una economía verde, donde aquí en Castilla y León ya hemos sido pioneros, por lo tanto no nos va a pillar de sorpresa, pero también pasa por la digitalización, y aquí es uno de los graves déficits que tiene esta comunidad autónoma. Necesitamos digitalización, necesitamos afrontar la digitalización y necesitamos que las nuevas tecnologías lleguen sobre todo al medio rural. Y estos proyectos tienen que pasar también por afrontar de una vez por todas
la despoblación en nuestra comunidad autónoma. Despoblación que se da sobre todo en el medio rural y que a través de la digitalización tenemos que intentar solucionar. Y no nos debemos de olvidar de que afrontar los nuevos retos en Castilla y León sigue pasando también por la modernización de las administraciones públicas, y tiene que pasar por seguir apostando por el estado del bienestar, de afrontar definitivamente de que la sanidad tiene que ser pública, pero tiene que ser una sanidad de calidad, igual que la educación, igual que los propios servicios sociales. Y no vale en estos momentos hablar de que ya haremos los deberes, es que los deberes hay que hacerlos ya. Quiero recordar que los proyectos hay que empezar a presentarlos, los del ejercicio 2021, a partir del día 1 de enero hasta el 30 de abril del 2021, y por lo tanto pedirle a los empresarios, que son los que tienen que presentar proyectos, aparte del gobierno, de que nos pongamos a trabajar seriamente para que no nos pille el toro y seamos de las primeras comunidades autónomas que presenten proyectos. Hay que recordar a los ciudadanos de Castilla y León que el 50% de los 70.000 millones de euros serán para las comunidades autónomas, el resto parece ser que va a haber un 10% para los ayuntamientos y un 40% para los distintos ministerios del propio gobierno, pero hay que empezar a trabajar ya. Aquí tenemos en esta comunidad autónoma un problema. El tejido industrial de esta comunidad autónoma, más del 95% son pymes, y solamente tenemos un 5% de grandes empresas. Y aquí en esta comunidad autónoma las grandes empresas no van a tener problemas en cuanto a presentar proyectos, pero no podemos dejar en la estacada a las pymes, a los autónomos, y por lo tanto necesitamos el esfuerzo de todos. Y una demanda al gobierno de nuestra comunidad autónoma. A nivel estatal, cogiendo como el modelo de Castilla y León, se ha creado una comisión de seguimiento y una comisión de aportación de ideas a través de los agentes sociales y económicos para debatir los proyectos que se van a presentar en la Unión Europea. Aquí en Castilla y León hay un compromiso por parte del presidente de la Junta de hacer lo mismo, pero a fechas de hoy todavía no se nos ha informado absolutamente de nada. Es verdad que el gobierno de la Junta de Castilla y León ha presentado a los distintos agentes sociales y económicos las líneas maestras de lo que va a defender al gobierno de la nación y a la Unión Europea, pero creemos que aparte de esas líneas maestras lo que se necesita son ya proyectos, proyectos y proyectos. Termino diciendo de que hay que cambiar el modelo productivo y tenemos la oportunidad para hacerlo. Faustino, seguimos aquí en directo para los que nos ven a través de las 4 webs del Mundo de Castilla y León en la sede del Consejo Económico y Social, hablando del futuro inmediato, el futuro que vendrá tras la pandemia. Ahora estamos en el oleaje, pasábamos la primera ola, estamos en la segunda y estamos intentando evitar que llegue la tercera ola. Por eso quienes han intervenido hasta ahora han pedido, que es muy importante, responsabilidad y prudencia individual a todo el mundo, especialmente ahora que llegan las Navidades, para evitar esa tercera ola en medio de la vacunación. Planes y medidas para la recuperación y la resiliencia, así se llama el título de esta jornada. Y ahora es el turno del secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés. Vicente, por favor, buenos días. Bueno, pues nada, buenos días a los presentes y a los que están al otro lado, escuchándonos, sumarme a los agradecimientos que ya han dicho, que ha dicho mi compañero Faustino, tanto al presidente del CES como al mundo, de dar la oportunidad a esta parte importante de la sociedad, que son los trabajadores y los empresarios, para hablar del futuro de nuestra propia comunidad. Y es una oportunidad que yo creo que tenemos que aprovechar con nuestras reflexiones, nuestras propuestas y nuestra disposición a trabajar en un proyecto de país, en un proyecto de comunidad en este caso, ¿no? Pero dos cuestiones previas. Es verdad que estamos en medio de un oleaje, la segunda ola, la posible llegada de la tercera, pero se empiezan a vislumbrar, como bien ha dicho el presidente del CES y el presentador y moderador de este acto, se empiezan a vislumbrar soluciones, ¿no? Y es verdad que la vacuna ya se está
se está haciendo, se está produciendo y se está ya poniendo a la población en alguno de los países, y en España no tardará ya mucho, seguramente que antes de 15 días, y eso es una certeza que desde luego da mucha aliciente y abre la oportunidad de que esto ya es el principio del fin, y eso es importante. No es lo mismo soportar lo que estamos soportando desde el punto de vista sanitario y también económico, pero referente a lo sanitario, sin tener un horizonte claro, que teniéndole, ¿no? Ya le tenemos el horizonte, que es cuestión ya de tiempo de acabar con la pandemia en un sistema rápido de vacunación. Por lo tanto, bueno, yo creo que entramos en un escenario mucho más positivo. Eso no quiere decir que bajemos la guardia, porque seguiremos, no sé si en una tercera ola, pero seguiremos en situación de cierres en algunos casos perimetrales de movilidad, en fin, o como están viviendo ahora en Europa, confinamientos en la práctica, pues en Países Bajos, en Alemania y en Reino Unido, que están prácticamente en confinamientos domiciliarios. Entonces, vamos a convivir en una situación de mucha dificultad, pero empezando ya a resolver a una parte de la población que irá ampliando. Por tanto, es una buena noticia, y también una buena noticia de que por fin el principal negacionista de este problema no siga gobernando el país más importante del mundo, ¿no? Me parece que el Donald Trump ya haya sido definitivamente rechazado todos los recursos, y ya ha declarado John Biden presidente, que ahora hay que materializarlo el 20 de enero. Bueno, creo que es una buena noticia para el planeta en términos económicos, en términos medioambientales y en términos pandémicos, porque ha sido el principal negacionista, y están pagando las consecuencias prácticamente con 3.000 muertos diarios en Estados Unidos por su política anterior. Parece que era importante decirlo. Desde luego el mundo tiene que estar en ese sentido contento con el nuevo escenario que se presenta. Otra cuestión previa, el tema de Europa. Yo creo que las crisis son oportunidades, y donde estamos ahora mismo, es decir, que haya un fondo europeo de reconstrucción de 750.000 euros, y que sea a través de una deuda colectiva, eurobonos de toda Europa, eso es un sueño para todos, ¿no? Es decir, que el conjunto de los países de Europa estén todos a una afrontando una crisis mediante esta fórmula que acabo de comentar, me parece que es el gran paso, el gran salto que ha dado Europa, los países de Europa, para en este nuevo escenario mundial que nos presentamos después de la pandemia, de un mundo mucho más competitivo, con la tecnología, la industria 4.0, en fin, los cambios climáticos, los desafíos a los que se enfrenta el planeta, tener una Unión Europea junta. Y además se aborda esta crisis sanitaria y económica de una forma muy interesante, porque lo que se plantea no solo son ayudas y compartir riesgos, como decía antes, con el endeudamiento, sino que el planteamiento que se hace de reconstrucción es para transformar. O sea, no es para sujetar lo que había, es para transformar. Entonces eso es extraordinario, ¿no? Porque todos los fondos que se vienen van dirigidos a la mayor parte a luchar contra el cambio climático, todo lo que es la economía verde, que va en el 37% de los fondos, y para la digitalización, es decir, para mejorar la productividad de las empresas, para mejorar en definitiva los países, ¿no? Por lo tanto, el que sean los proyectos de esa magnitud es extraordinario. Y luego, que se afronte la crisis desde el punto de vista de inversión, de gasto, en una política keynesiana, es extraordinario también, porque si se hubiera afrontado como se afrontó en el 2008, que la crisis viene y lo que hacemos es recortar, bajar impuestos, no hacer gasto y tal, que nos llevaba a una escalada de que, claro, la gente perdía derechos, perdía salarios, los países éramos pobres y las personas más pobres. No digo el gran capital, que lógicamente digamos, sacó jugo de esa oportunidad, aprovechó la oportunidad de aquella crisis. Ahora va a ser de otra manera. Ahora se plantea de otra manera, mediante la inversión, mediante el gasto y tal. Por lo tanto, yo como europeo
nosotros como europeos debemos estar satisfechos, orgullosos de cómo se afronta esta crisis, pensando en las personas, pensando en la economía de todos, y desde el punto de vista sanitario, que haya una vacuna, sin lugar a dudas, para todos, gratuita, y además desde el punto de vista solidario, como se hace, que España ha comprado muchas más vacunas, otra cosa es cuando lleguen, de las que necesita. ¿Para qué? Para también aportar al tercer mundo, que hay países que no lo van a poder afrontar. Por lo tanto, me parece que es una respuesta de la Unión Europea, de la humanidad en general, frente a esta crisis sanitaria y económica extraordinaria, y también social, porque se pretende que la gente no sufra. Hablo, en este caso, de Europa, porque en otras zonas del planeta las cosas no son tan claras. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que nos tenemos que felicitar. Avanzando, para Castilla y León es una oportunidad esto, yo creo, sin lugar a duda, ¿no? Porque los datos macroeconómicos de nuestra comunidad autónoma y poblacionales son malos. Está claro, no lo digo desde el punto de vista crítico contra el gobierno, contra los partidos que gobiernan este país, esta comunidad de 35 años, no entro ahí. Es verdad que aquí se está perdiendo población y en España se está ganando. Es verdad que hay un envejecimiento importante de la población, fruto de que se marchan muchos jóvenes muy bien formados de aquí. Es verdad que hay un desequilibrio territorial importante, que nuestro empleo pierde peso en el conjunto nacional. Antes éramos el 5,5%, ahora somos el 5%, el 5,1%. Es decir, es verdad, y la proyección que hay de pérdida de población en los próximos años son, no sé si 50 o 60.000 habitantes en los próximos 10 años. Es verdad que nuestra comunidad, por lo que sea, por el cambio del uso de la tierra, por la transformación de la industria, por los cambios que ha habido energéticos, por lo que sea, nuestra comunidad va de culo. Y la proyección para el futuro es mala. Y ahora hay la oportunidad de hacer un cambio. Los fondos que vienen nos dan oportunidades para transformar esta comunidad. En fin, todo lo que tiene que ver con la economía verde y con todo lo verde, nosotros tenemos espacio, tenemos masa forestal, tenemos medio ambiente, es una grandísima oportunidad, estamos en mejores condiciones que muchos otros para poder aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y falta la conectividad, es imprescindible que nuestra comunidad tenga conectividad en cualquier punto del territorio, que el 100% del territorio tenga conectividad, que tenga acceso a Internet, para poder instalar también empresas en cualquier parte de nuestro territorio, que tenemos mucho. Y esa es una gran oportunidad, porque ahora los mercados son internacionales, son mundiales. Desde un pequeño pueblo de la Cabrera de León puedes estar produciendo y vendiendo un producto que te le compran en Nueva York. Entonces, es la gran oportunidad que tenemos con la conectividad, con el territorio, con la economía verde y con el espacio medioambiental que nosotros tenemos. Por lo tanto, es la gran oportunidad que hay que aprovecharla. Claro, el tema es aquí cómo nuestro gobierno de Castilla y León esto lo afronta. Y la verdad es que aquí, de momento, no hay mecanismos de participación. Los actores, uno de los actores importantes de todo esto, que es la patronal y los sindicatos, no hay ningún mecanismo de participación. Hay una oficina abierta que no sé dónde está ubicada, que como una especie de buzón de sugerencias, que tú vas allí y dices, pues quiero este proyecto. Nosotros no participamos de esa idea. Nosotros creemos que tiene que ser otro formato distinto, porque estos no son unos fondos al uso, esto es una nueva estrategia de Europa, es una nueva estrategia de país, y aquí la comunidad tiene que tener una estrategia. Pero bueno, yo me quedo aquí porque luego quiero comentar alguna cosa más, y si no, no dejo espacio a los demás. Nada más. Gracias, Vicente. Ya habías abierto el melón casi del debate antes de la intervención de cada uno. Decía que es fundamental el diálogo social, digo, porque al final son los agentes sociales, los agentes laborales, los agentes empresariales, que al final son gran parte del eje que mueve la economía, y en esto que se llama diálogo social, pues lo que hacen es conciliar sus diferencias para llegar a un camino común entre todos. Es el turno del presidente de la patronal de Castilla y León, de CECALE, Santiago Aparicio. Buenos días. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Y realmente, bueno, agradecer al Club de Prensa del Mundo y al CES la oportunidad de estar aquí debatiendo o exponiendo nuestras ideas sobre el futuro de Castilla y León, de nuestra comunidad. Bueno, la verdad que estamos en una situación total y absolutamente inédita, nunca jamás vivida,
y que realmente nos está llenando de una incertidumbre total y absoluta, que quizás es la peor de las cosas para poder apostar y para poder trabajar hacia el futuro, porque como no sabes por dónde se van a desarrollar los acontecimientos, no hay nada previsible, es muy complicado poder hacer o poder apostar por algo en concreto, o por algún proyecto o por una estrategia a seguir a futuro para poder bueno, cambiar un poco la comunidad y adaptarnos un poco a la situación que viene. Pero bueno, creo que debemos, pese a esa incertidumbre, que realmente para nosotros como empresarios es lo peor que podemos tener, porque huye el dinero, la inversión huye de esa incertidumbre, pues realmente tenemos que apostar y tenemos que hacer algo, ¿no? Creo que eso lo tenemos todos claro. Y bueno, yo me alegro de que yo creo que todo lo que hemos oído hasta ahora, estamos todos de acuerdo en todo lo que las propuestas que se han hecho por parte de los dos secretarios generales de los sindicatos y por parte del presidente del CES. Creo que compartimos todo lo que se ha dicho. En esas circunstancias nosotros lo que creemos, una vez analizada la situación, porque hemos tenido una preocupación tremenda de cómo evolucionaba el tema de la pandemia, a dónde nos estaba llevando. Hemos tenido muchas reuniones internas a nivel de CECALE, en la cual se han mostrado las inquietudes de todos y cada uno de las provincias, ¿no? Un poco las necesidades que teníamos de antemano, de dónde partíamos y lo que necesitábamos a futuro. Realmente partimos de una situación muy complicada, porque a fecha de febrero, antes de iniciarse, por así decirlo, todas las restricciones y todo el confinamiento, en Castilla y León manteníamos 68.000 empresas. Pero a final de... no sé si está aquí... es el móvil, es que lo he sacado. A final de marzo, un mes después, habíamos perdido 3.000 empresas y nos situábamos en un escenario que no conocíamos desde el 2001, que en el 2001 había más empresas que a final de marzo. A final de marzo eran 64.994 y en el año 2001 eran 65.071 empresas. Eso es algo que nos preocupa enormemente, la pérdida de una estructura, la estructura empresarial en Castilla y León. Pero bueno, pese a todo, lo que realmente sí que vimos que había que generar confianza. Primero, había que tener un compromiso, teníamos que llegar a un consenso entre todos y tenemos que conciliar las situaciones, porque realmente estamos viendo una excesiva crispación en el mundo político, en el que realmente se está dejando de hacer cosas a futuro que realmente necesitamos y se están enzarzando en temas, por así decirlo, personales de los diferentes partidos, de quién lo hace mejor o quién lo hace peor, o la crítica por un sitio y la crítica por otro. Y creo que ante eso, los agentes económicos y sociales, y a través del diálogo social, creo que tenemos el compromiso de presentar un plan estratégico, de creernos que Castilla y León tiene la potencialidad suficiente como para salir adelante y para poder generar recursos suficientes a través de los proyectos europeos que nos pueden venir, y los proyectos que realmente hemos presentado creo que son proyectos muy potentes, como para que sean proyectos tractores para la comunidad o proyectos para que las empresas puedan revertirse en la situación en la que estamos actualmente, podamos ser mucho más competitivos y podamos salir mucho más airosos de esta situación. Creo que eso es algo fundamental, el compromiso que tenemos que tener todos, el creernos que Castilla y León puede, porque al final Castilla y León va a tener la ventaja que siempre yo creo que estamos mucho mejor que el resto de las comunidades autónomas o el resto del país. Vamos a estar 3 puntos por encima de la media, ¿no? En este caso por debajo de la media en cuanto a pérdida de PIB durante el año 2020. Se calcula que al final de año estaremos en España en torno al 12,5%, aunque el gobierno está hablando de que en este tercer trimestre se va a recuperar el PIB y que podía subir un 4 o un 5, pero está ya claro y demostrado que con los cierres perimetrales, con la restricción económica que ha habido en muchos sectores, no vamos a poder alcanzar ese objetivo que tenía el gobierno de España para este año.
y realmente eso sí que nos va a complicar un poquito la situación y vamos a estar en torno a ese 12% de pérdida de PIB, y que si todo va bien y la vacuna ayuda, no hay rebrotes o no hay temas excepcionales que puedan empeorar la situación y pueda haber otros cierres perimetrales, pueda haber otras restricciones en materia económica, tenemos previsto, según los datos que manejamos desde COE, en que la salida a esta crisis la vamos a empezar a notar en el segundo semestre del año 2022. Realmente el año 2021 va a ser un año complicado, va a ser un año muy duro en el que se van a ver todos los efectos que está produciendo el año 2020, con todos los cierres, con todas las pérdidas de empresas, con todas las pérdidas de esa estructura empresarial que tenemos, con la pérdida de empleo que va a ocasionar, y eso realmente el año 2021 va a ser duro, porque tenemos que tener en cuenta que como pronto toda la vacunación la vamos a tener hasta mitad de año más o menos. Hasta mitad de año no vamos a poder empezar a trabajar con una cierta normalidad, porque todavía tenemos la espada de Damocles de la pandemia en una población, sobre todo, que son los últimos que se van a vacunar, que es la población joven, que realmente es ahora mismo la población que está sacando adelante, que está y que el país y que está trabajando por este país, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que ser conscientes y consecuentes de que ese es el escenario, y para ese escenario todos tenemos que ayudar, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que trabajar para evitar lo máximo posible que se produzcan una tercera ola como la segunda o como la primera, tan intensa o tan dura como la. Tenemos que conseguir, y nosotros nos hemos adherido a un programa, aquí esperemos que la comunidad autónoma se adhiera a un programa que se ha hecho en Madrid, que es el programa Sumemos, en el cual hay que combinar la situación de pandemia con la situación económica. No podemos seguir cerrando cada vez que haya una situación de subida del índice de contagios en España. No podemos cerrar negocios como puede ser la hostelería, como todo el tema de turismo, como puede ser todo el sector de servicios. No lo podemos, tenemos que seguir conviviendo con ello. Para ello, este plan Sumamos, que el otro día vino el presidente de COE a reunirse con el presidente de la Junta y con la presidenta de la Fundación COE para exponer ese proyecto, en el cual lo que se trata de hacer es que las empresas nos involucremos, que las empresas hagamos test masivos a nuestros trabajadores, primero para preservar a nuestros trabajadores de esta situación, para que la economía y las empresas puedan seguir funcionando de una manera importante, y que no se vean afectadas por situación de que algunos de sus trabajadores puedan estar en una situación de contagio, y que eso pueda suponer, dependiendo de la empresa, el tamaño de la empresa, pueda suponer el cierre de la misma en un momento determinado, por un periodo de tiempo, por un plazo, que eso se ha visto en muchas empresas pequeñas, que cuando ha habido un contagio, dos contagios, al final se han tenido que cerrar durante el periodo de 15, 20 días, hasta que se ha solucionado la situación sanitaria de los trabajadores o de los propietarios de la empresa. Y eso realmente lo que queremos que nos ayude, que hacer unos test masivos, que también ayude la propia comunidad con los análisis de las aguas residuales en zonas donde ellos creen concretamente que se puede actuar de una manera importante, para así adelantarnos por lo menos 6 días a que se haga un PCR, tener ya claro dónde hay zonas en las que se puede hacer un cribado de test de antígenos para toda esa población, adelantarnos y conseguir sacar a esos asintomáticos y hacerles ese test de antígenos, y hacerles luego de inmediato un test para verificar si hay un falso positivo, un falso negativo, para verificar la situación, y que no vaya más. Creo que eso es algo que debemos de esforzarnos, debemos de trabajar para poder a futuro hacer lo que realmente debemos de hacer, que es ese cambio de modelo que se estaba hablando aquí, ese cambio de modelo en Castilla y León, en el cual hay que apostar mucho por la inversión. Esa inversión, por eso hay que dar una certidumbre a los empresarios para esa inversión que sea fundamentalmente en materia industrial. Tenemos que hacer crecer de esa media que tenemos prácticamente del 19-20% del PIB, del peso de la industria, pasar a un peso de mínimo entre un 23 y un 25% del peso de la industria en el PIB
de Castilla y León. Para eso hay que atraer inversiones, para eso hay que tener certidumbre, para eso hay que tener una financiación para esas empresas que vayan a hacer esas inversiones potentes. Hay que tener una financiación diferente, porque ahora mismo estamos en un escenario en el que los tipos de interés son negativos y esa financiación está cambiando muy mucho los modelos de financiación bancaria, y eso hay que adaptarse a esos nuevos modelos. Eso para nosotros es fundamental. Tenemos que apostar por la economía verde, por la economía circular. Bueno, ya lo han enumerado todos los antecesores míos en el uso de la palabra. Tenemos que apostar por un tema claro, que es la formación, esa formación para retener todo el talento que producimos en Castilla y León, que lo que se nos quede aquí, darle la oportunidad con ese cambio en el modelo productivo a todos estos jóvenes que tenemos en nuestra comunidad, para que se queden aquí, tratar de recuperar el talento que se nos ha ido, incluso tratar de atraer talento de otras comunidades o de otros países para Castilla y León, porque Castilla y León creo que tiene una potencialidad enorme. Somos la primera región de España en producción de energía, pero no de energía convencional, sino de energía limpia. Tenemos más de 6.000 megavatios de potencia eólica instalada en Castilla y León. Eso es una barbaridad. Estamos potenciando ahora mismo la energía fotovoltaica, pero tenemos un problema. Tenemos que tener, y eso se tiene que instalar para el cambio en el modelo productivo, se tiene que instalar aquí de una manera muy importante y urgente líneas de alta capacidad energética para poder evacuar las nuevas instalaciones energéticas, tanto eólicas como fotovoltaicas, y a la vez esa energía a través de esas redes, que sea una energía que nos sirva también para la propia industria, porque hay zonas, la mayoría de las zonas de Castilla y León, que ahora mismo están colmatadas, que no tienen capacidad para poder instalarse empresas o incluso nuevos parques energéticos, tanto como he dicho antes, fotovoltaicos o eólicos, porque no hay capacidad de evacuación. Tenemos las líneas totalmente colmatadas en Castilla y León. Son líneas que pasan y que son finalistas hacia otras comunidades autónomas del norte, y que aquí realmente no tenemos esa capacidad para poder tenemos muchos problemas dentro de la región, en muchos polígonos industriales o en muchas zonas de muchas provincias que no tienen esa capacidad, y eso es fundamental. Es tan fundamental como otro de los temas los que tenemos que tener en cuenta, que es la digitalización de nuestra región. Tienen que estar digitalizada nuestra región, totalmente mallada con 5G, para atraer población, fijar población en el medio rural y desarrollar negocios dentro del medio rural. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ahora mismo un valor añadido en muchos productos que se producen en nuestra tierra, que no tenemos esa capacidad para poder darle ese valor añadido y transformarlos aquí, y se van fuera. Eso es algo que realmente lo tenemos que hacer, que eso fija población en el medio rural, eso hace mucho más competitivo a nuestra economía, y hace que realmente tengamos no dependencia del exterior, sino que seamos nosotros mismos los que estamos potenciando nuestra industria a través de esa fijación de población y a través de ese cambio de modelo. La digitalización es fundamental para las empresas. Hemos presentado un proyecto del CECALE en el cual queremos que haya unos visitadores digitales a las empresas, para que las empresas tomen conciencia de la importancia que es estar digitalizadas, y que realmente sepan cómo lo tienen que hacer, que es complicado, es muy, muy difícil, porque dos empresas del mismo sector, pero en ámbitos diferentes, la digitalización la tienen que hacer de manera diferente, y no la pueden hacer, no puede haber un esquema igual para las empresas del sector. Por dar turno a la... Sí, perdonad, porque a lo mejor me estoy enrollando demasiado. Bueno, podemos hablar más. Sí, bueno, hay quizás demasiadas cosas, y creo que debemos potenciar esto. Debemos potenciar la colaboración público-privada, es fundamental, y la colaboración universidad-empresa para la investigación y para la innovación, que va a ser clave y fundamental para la salida de esta crisis y para la competitividad de nuestra región, que podemos ser pioneros en muchos temas, y sobre todo también somos una comunidad que estamos estratégicamente bien situada y que puede aprovechar todas esas sinergias que tenemos
para una nueva logística en materia ferroviaria y logística en materia de transporte terrestre por camión, y ahí tenemos que apostar muy mucho por el ferrocarril, sobre todo muy mucho por el corredor atlántico, para que esta región no se vea desfavorecida con respecto al eje del este de España. Y luego, bueno, seguimos ya en otros temas, porque la verdad que es que hay cantidad de cosas para plantear, pero que bueno, que sí es verdad que me he ido un poco a los detalles y me he perdido. No, está bien, pero por abrir ahora el debate que entre vosotros, además, yo he oído ahí varias cosas de los que habéis dicho. Certidumbre, he oído que pide cierta certidumbre. Estamos a 7 días de la Navidad y la gente no sabe si va a poder viajar, cuántos van a poder sentarse en una mesa a cenar. Digo, por eso de la certidumbre. Digo, ayer hubo un consejo interterritorial y lo que ha quedado en este lío de la gobernanza es que la gente hoy no sabe todavía si va a poder venir a su casa, a Castilla y León, si viven en Barcelona o viven en Madrid. Habláis de la vacunación, se mostraba muy optimista Santiago sobre el verano, seguramente sea algo más tarde, la inmunidad esta de grupo. Bueno, han comprado las vacunas, hay que preguntar si han comprado las jeringuillas, porque hay que decirles que las vacunas vienen sin jeringuillas, digo, porque como hemos visto tantas cosas, ahora que hablamos de la certidumbre y de la incertidumbre, que es importante la certidumbre, claro, lo decía Santiago, para las empresas, se necesita una certidumbre, un camino hacia donde seguir. Pero bueno, habéis hablado fundamentalmente, yo creo que todos, de una estrategia, de que hay que hacer una estrategia común. Hace 15 días, en El Mundo de Castilla y León, entrevistábamos a la ministra Reyes Maroto y precisamente hablaba de esto, de los fondos de recuperación. Y daba algunos conceptos y decía que no va a ser como otras veces, que va a haber que hacer planes estratégicos, y que decía en concreto que Castilla y León debía saber qué quiere ser de mayor y que quería saber hacia dónde debía caminar, que no iba a haber una lluvia de pequeños proyectos singulares para cada lugar, sino que había que crear una estrategia. Ella incluso hablaba de que creía que Castilla y León debía encaminarse hacia el sector industrial, como la automoción, como la farmacéutica y el sector de la agroalimentación, que debería hacer una apuesta, que de todo eso habéis hablado vosotros. Y bueno, yo estoy sacando estos datos para debatir, pero hacía algo también muy importante, y es que se iban a tener en cuenta los proyectos interterritoriales, entre comunidades, los proyectos comunes que se podían desarrollar entre comunidades. Ahí ha sacado, por ejemplo, Santiago el tema del eje atlántico, donde podemos caminar conjuntamente con otras regiones de nuestro entorno. Bueno, la pregunta que quería haceros es eso, ¿qué quiere ser Castilla y León de mayor? En ese ser de mayor inmediato que llega ya, que hay que aprovecharlo, porque no son unos fondos como otros tiempos, como también decía Vicente y Faustino, son unos fondos para transformarnos, incluso como comunidad a nivel económico, y también para corregir los desequilibrios tan graves que tiene la comunidad. Yo quería preguntaros por eso, que hacia dónde debe caminar la comunidad, y también por otra cuestión, que a lo mejor no se ha oído hablar, pero es el tema del campo, tan ligado al desarrollo rural. Si no, es un momento también, junto con la PAC, de aprovechar la modernización del campo, porque donde el campo se ha modernizado, en el mundo rural, la población no solo no se pierde, sino que crece. Y me viene a la cabeza dos sitios, por ejemplo, la Vega del Esla, en León, o la zona de la Rasa, en Soria, en el Burgo de Osma, por ejemplo, donde se han desarrollado proyectos del campo importantes y modernos. Bueno, dejo el tema abierto y que, por ejemplo, el presidente Enrique Cabero inicie un poco este turno, y podéis dialogar entre vosotros, que es lo mejor. Sí, lo has planteado muy bien, Pablo. Creo que es fundamental. Se ha visto en las intervenciones espléndidas, por otra parte, de la idea de generar un plan estratégico. Desde el Consejo Económico y Social venimos insistiendo en ello, y creo que ahora hay que acelerar las tareas. Es fundamental hacer un nuevo plan estratégico de Castilla y León. Esa idea que comentabas ahora de la necesidad de saber hacia dónde queremos ir es clave. Sé que no es fácil en este contexto hacerlo, porque un plan estratégico de esa índole lleva mucho tiempo y ahora necesitamos respuestas inmediatas, y lo que tenemos que definir, ahí ya no nos queda otra opción, son orientaciones estratégicas fundamentales ahora. Y para eso hay que diseñar políticas en el
corto plazo, porque tenemos que hacer frente a esta grave crisis sanitaria, nos queda tiempo, coincido con lo que decía Santiago Aparicio, de que la recuperación económica, si todo va bien y si no hay otros contratiempos, no se va a empezar a percibir hasta el año 2022, eso parece claro, y el año 2021 es un año en el que debe haber esperanza, pero debe haber grandes objetivos de recuperación para controlar la pandemia y empezar esa recuperación. Y para eso tenemos que saber en qué Castilla y León puede destacar y ser conscientes de nuestras potencialidades en primer lugar. En lo que es el análisis que se denomina análisis DAFO, hacer un análisis de debilidades, de amenazas, de posibilidades que tenemos para de potencialidades que podemos tener hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido creo que se han puesto en las intervenciones que habéis realizado elementos sustanciales. Por un lado, es necesario dotar de infraestructuras suficientes a la comunidad, y cuando hablo de infraestructuras estoy hablando de infraestructuras de la comunicación. Nuestro gran proyecto para el CES es el Corredor Atlántico, es básica esa comunicación, puede permitir además una conexión muy importante con el resto de Europa. Los consejos económicos y sociales franceses están trabajando con nosotros y otros de otras comunidades autónomas españolas para poder impulsar a nivel europeo también este proyecto. Y sobre todo porque quedaría articulada magníficamente la península con el corredor mediterráneo y el Atlántico. No solo el Mediterráneo es importante, es mucho más importante seguramente desde la perspectiva de las mercancías el corredor atlántico, y por tanto requiere un impulso fundamental ahora. Por otro lado, somos una comunidad que destacamos, y se ha dicho, en materia energética. La energía es la base del sistema económico productivo. Cuando un país no resuelve bien los problemas energéticos, no puede reactivar su economía, no puede producir, no puede generar riqueza. Y en Castilla y León tenemos un potencial energético grande. Lo hemos tenido en otros momentos también y no hemos sido conscientes del todo de ello, pero inversiones importantes en producción de energía además que coincide con los objetivos europeos de energía verde, de energías renovables, tenemos potencialidades grandes. Aquí fue el gran origen de la producción hidroeléctrica en nuestro país. Ahora también la eólica y otras fuentes de energía renovables. Tiene que ser una gran apuesta estratégica, contar con las grandes empresas también de este sector para que hagan inversiones nuevas y nos pongamos a la cabeza, seamos quienes produzcamos energía a mayor escala como potencia fundamental a nivel estatal. Tenemos y lo hemos valorado recientemente en este club de prensa, un sistema universitario de investigación importante que debe ser mimado, relanzado y sobre todo vinculado al desarrollo económico, a la protección social, a la prestación de servicios públicos, porque ahora mismo la economía va por esa línea y las líneas estratégicas marcadas por la Unión Europea también quieren fomentar que haya una transformación. Se ha hablado de la transformación digital, de los procesos productivos, de la nueva industria. Esa reindustrialización es la nueva industria de nuestro tiempo, la que tenemos que implantar en nuestra comunidad, y tenemos el talento. Estamos ahora mismo formando con el presupuesto de Castilla y León a magníficos profesionales que van después a rendir económicamente, socialmente en otras comunidades autónomas, incluso en otros países. Estamos subvencionando como comunidad autónoma a otras comunidades autónomas y a otros países en la formación de esos profesionales. Tenemos que aprovechar mucho más, tiene que haber un gran encuentro entre el sistema de ciencia, tecnología, investigación con los sectores empresariales, porque además eso es un atractivo para la inversión. Tenemos que fomentar esa inversión también externa, tenemos el talento, tenemos el territorio, tenemos la energía, por eso insisto en la importancia de la energía. Debemos dar también cabida a esos nuevos proyectos de reindustrialización. Y todo esto es común al sector agroalimentario, ahí tenemos una fuente fundamental, al sector forestal. Recientemente hemos aprobado un informe en el Consejo Económico y Social muy importante sobre cómo configurar y potenciar un sector que es muy importante para Castilla y León, y el sector servicios, que es muy extenso en nuestra comunidad, que tiene muchas posibilidades, mucha riqueza creativa, también debe ser potenciado a través de la digitalización y a través de la internacionalización. Nos queda un reto muy importante, que es poder agrupar más las empresas, generar empresas que puedan tener más fuerza en la inversión, en la generación de nuevos productos, de nuevos servicios, y creo que es fundamental, y concluyo en esta reflexión general de por dónde podría ir ese plan estratégico, que se realice el plan estratégico de manera participativa y pactada. Muchas personas conocen bien nuestra comunidad. Grandes organizaciones como las que están aquí presentes, CECALE, comisiones, UGT,
conocen muy bien los distintos sectores y la realidad. Podemos servir de foro de encuentro para que de la mano y conjuntamente, naturalmente, con el gobierno de nuestra comunidad, que sé que le preocupa especialmente estos asuntos y los está abordando, y también con los grupos parlamentarios y otras organizaciones que forman parte de este Consejo, las agrarias, las de la economía social, consumidores, usuarios y expertos, que los tenemos también en nuestra comunidad, podamos generar por fin ese plan estratégico. En política es difícil, muchas veces lo comento, porque la política es tan sumamente exigente que el día a día puede acabar absorbiendo toda la atención, pero estos procesos se articulan también en el medio y largo plazo. Y el medio y largo plazo necesita la reflexión y el pacto conjunto para marcar nuestros caminos, eso que ahora se denomina la hoja de ruta. Y Castilla y León necesita esa hoja de ruta pactada, participativa y que nos resuelva por fin hacia dónde queremos ir con las nuevas inversiones. Intervenir distintamente. De ese cambio que hay que producir aquí en Castilla y León, sobre todo en el medio rural, creo que, bueno, antes comentaba que creo que es importante ese cambio en el modelo productivo en el medio rural, porque aquí los productores agrícolas, ganaderos, no transforman lo que producen, se lleva afuera. Eso es la manera de que apostar por Castilla y León por un cambio en una industrialización de ese medio rural, en una fijación de población, que eso es fundamental. Tú hablabas de dos zonas aquí en Castilla y León, una de ellas es en Soria, en la zona de la Rasa, en Olmillos. Bueno, cómo se ha transformado todo aquello, cómo aparte de lo que se produce, se transforma allí mismo, se está ganando el valor añadido y está creciendo la población allí. Eso yo creo que es uno de los temas fundamentales. Yo creo que en Castilla y León, y tú te acordarás hace tiempo, cuando estabas en Soria, que se presentaron los proyectos de las cúpulas, creo que en Castilla y León debemos de aprovechar ese proyecto que fue muy visionario en aquel momento, fue muy visionario, que no se supo entender y que lógicamente para lo que era el momento aquel era muy complicado llevar adelante, y ahora mismo es un proyecto, creo que es uno de los proyectos más importantes y que más trascendencia se les ha dado. Yo ese proyecto lo he propuesto en COE, que COE ha sido realmente una de las organizaciones que está proyectando y que está presentando proyectos tractores para toda España, y es el que más les ha gustado, porque habla de una cúpula de la energía, habla de una cúpula de la digitalización, habla de una cúpula del agua y habla de una cúpula del vino y otra del patrimonio. Creo que todo eso es un proyecto vertebrador de toda Castilla y León, que debemos de aprovecharlo. Lo estamos estudiando en COE, ya estamos ahí hablando del propio gobierno de Castilla y León con COE para presentar un proyecto potente, que sea un proyecto tractor para Castilla y León, en el cual en cada una de esas cúpulas se puedan instalar startups, y al albur de esas startups que generen, que las empresas van buscándolas y se van a instalar allí. Creo que eso nos daría una vitalidad, nos daría un cambio, nos va a propiciar un cambio muy significativo dentro de Castilla y León. Creo que es fundamental apostar por ese proyecto, apoyarlo desde todas las instituciones de Castilla y León, porque realmente ahí es donde podemos conseguir un gran proyecto para que Castilla y León dé un vuelco total en su fisonomía y en su productividad. Creo que eso es algo en el cual todos nos debemos comprometer para poderlo apoyar. De Santiago Aparicio habla para quien no recuerda, habla de lo que era el eje de la ciudad del medio ambiente, que se quedó varada por la crisis económica que vino en 2008, y que eso era la continuidad siguiendo el eje del río Duero, que es el que vertebra la comunidad, junto con esa ansiada autovía, a ver si nos la acaban de una puñetera vez. El río Duero había una serie de cúpulas que eran tractores de grandes proyectos de desarrollo. Hablaba del vino, que creo que estaba por la zona de Burgos, hablaba de Valladolid, hablaba de Zamora, Salamanca, sí, cogía un poco todo el eje de vertebrando. Es que además son las cúpulas, cada cúpula estaba dedicada a uno de los verdaderos pilares que ahora mismo la Unión Europea está apropiando, que es el agua, que es la energía, que es la digitalización, que es el patrimonio histórico-artístico y el medio ambiente. Y el medio ambiente, o sea, que es algo fundamental. Este proyecto lo estamos trabajando en COE para poderlo presentar, para poderlo completar, y creo que ahí nos debemos implicar todos. Interesante aportación. Bueno, hablabais de
yo creo que habláis de dos cosas importantes. Vosotros no, Faustino comentaba lo de las brechas digitales. Fíjate, ahora que está llegando el 5G, la brecha, lo que vamos a conseguir es que la brecha sea más ancha todavía a este paso. Llegando el 5G a las ciudades, mientras que en el mundo rural apenas hay un 3G ramplón. Y hablabas también, Vicente, de eso, de que el tema de los proyectos tiene que ser una cuestión de comunidad, que no puede haber una oficina donde se vayan allá a depositar una hoja de reclamaciones de lo que había, que tiene que haber un... No sé, la pregunta es eso, ¿se está moviendo el gobierno de Castilla y León, se están moviendo los actores políticos para hacer frente a lo que viene? Porque además va a ser inmediato, va a ser rápido, no vamos a poder estar esperando 4 o 5 años a esto. El dinero está ahí y hay que aprovecharlo, y los primeros que lleguen son los que se lo van a llevar. Sí. Bueno, en primer lugar, a la pregunta que hiciste antes de la incertidumbre. Hombre, nosotros sabemos de que tomar decisiones políticas con el tema de la pandemia es difícil, y sobre todo hay que seguir siempre los criterios de los profesionales, que son los que saben de ello. Pero también es verdad de que hay una incertidumbre entre los empresarios y los trabajadores, de que las cosas te las dicen de ahora para el día anterior, no para el día siguiente, para el día anterior. Y sobre todo hay un tema de que la gente se está quejando continuamente y que sigue habiendo incertidumbre, que es que se aprueban medidas, pero las medidas no llegan ni a los empresarios ni a los trabajadores. Y no se habla con claridad si les va a llegar, no les va a llegar, si el presupuesto se ha acabado, no se ha acabado. Pero hablo de ayudas o de medidas desde la administración local, desde la administración autonómica principalmente, pero también desde el gobierno de la nación. Entonces, esa incertidumbre de no saber qué hacer viene motivado principalmente porque se vende a bombo y platillo que va a haber ayudas, que va a haber medidas, pero la gente sigue sin percibirlas. ¿Castilla y León necesita una estrategia? Como el comer. ¿Se están haciendo las cosas bien en Castilla y León? Desde nuestro punto de vista, no. Porque el día 1 de enero empiezan a presentarse los proyectos para el ejercicio 2021 y la fecha de finalización es en esta primera fase el 30 de abril. Lo lógico, como se ha hecho con el gobierno de España, es montar una mesa, no para que nosotros presentemos los proyectos, que tienen que ser las empresas o las propias administraciones, pero sí para intentar de que las cosas se hagan bien. Estos planes no puede ser lo que pasó con el plan E de Zapatero, famoso, de que lo que se hicieron fueron polideportivos donde no había niños, donde se hicieron cuestiones que la gente no las necesitaba. Tienen que ser proyectos para cambiar la economía, el modelo productivo de nuestra propia comunidad. Y se necesita un proyecto de comunidad, en el que veamos, como decía antes el presidente del CES, primero, qué debilidades tiene la propia comunidad autónoma, en qué somos débiles, pero también qué fortalezas tenemos. Y hay dos planteamientos que la Unión Europea va a defender y va a apostar por ellos, que es la economía verde, donde somos pioneros, y es la digitalización, donde aquí somos un desastre. Sobre todo, no hay internet en la mayoría de los sitios, sobre todo en el medio rural, y cuando hay internet la gente se desespera porque para escribir 4 líneas tiene que estar 3 horas, entonces no le merece la pena. Por lo tanto, economía verde, somos de los primeros, digitalización, somos de los últimos. Apostemos por ese proyecto. Y dentro del medio rural, cuando se hablaba del sector agrario, se necesita una modernización. Pero eso tiene que ir acompañado de algo más, porque el sector agrario, con la modernización, asienta población en el medio rural. Pero si no hay servicios, la gente no se va a quedar en el medio rural. Si podemos tener que la agricultura o la ganadería se moderniza, pero si a su vez en ese medio rural ni hay centros médicos que estén abiertos, ni hay escuelas, ni hay servicios sociales, por mucha modernización la gente no se va a quedar en el medio rural, seguirá marchándose a las capitales de provincia. Por lo tanto, la modernización tiene que ir acompañada del mantenimiento del estado del bienestar. Se ha hablado aquí también del corredor atlántico. En esta comunidad autónoma llevamos hablando del corredor atlántico
la hostia de años. O como se diga. Pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. A nosotros nos gustaría que el gobierno de la comunidad autónoma seriamente nos pongamos a trabajar en el corredor atlántico, porque en el tema de mercancías es el futuro para esta comunidad autónoma. Y me gustaría que cuando ponemos de ejemplo a otras comunidades autónomas, reivindicáramos desde la Junta de Castilla y León que queremos lo mismo que se está haciendo en el corredor mediterráneo. ¿Por qué allí se va tan avanzado y aquí seguimos siendo un verdadero desastre? El ministro Ramos es valenciano. Lo será, mismo, digo, si será. pero es que aquí hablamos mucho, es la panacea, que es verdad, pero no se hace absolutamente nada. Y sobre todo, se haga lo que se haga en esta comunidad autónoma, no podemos dejar de pasar una vez más de puntillas, no podemos dejar a ninguna persona atrás. Y dos cuestiones que quiero decir también claramente. Estos proyectos no necesitan cofinanciación, ni de las administraciones públicas ni de las empresas. Por lo tanto, son proyectos a fondo perdido. Estamos hablando de los 70.000 millones de euros. Y luego hay otro dinero que es a préstamos. Y es verdad. Y nosotros, como sindicato, lo defendemos. Hoy uno de los graves problemas que tienen las empresas en esta comunidad autónoma es que no tiene liquidez. Y necesitan liquidez. Para tener liquidez, mantener el empleo. Y para eso se necesita que el dinero de los préstamos les llegue cuanto antes, porque cuando les quiera llegar, lo mismo es para despedir a los trabajadores. Y también lo decimos claramente, estos proyectos tampoco pueden servir para aligerar plantillas en las empresas, ni para despedir a trabajadores, ni para que descienda el empleo, ni para bajar salarios. Tiene que servir todo lo contrario, para mantener el empleo, para montar el empleo y para mantener la calidad de vida de los trabajadores y de los ciudadanos. Vicente, hablábamos de muchas cosas. Tú antes decías que te quedaba ahí que hay que espabilar. Cuando hablabas de la oficina, de cómo están haciendo venías a decir que hay que espabilar. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que este asunto de del proyecto europeo, de los fondos europeos, ha venido como muy rápido, ¿no? Ha venido la pandemia, el gobierno de España hizo un planteamiento en Europa que ha sido el que ha salido exitoso y todavía hay muchas cosas poco aclaradas. Hace poco que se ha desbloqueado los fondos con el veto que tenían Hungría y Polonia, ¿no? Porque hay condicionantes democráticos para hacer llegar esos fondos, países que no lo garantizan, ¿no? La democracia, pero no me quiero extender ahí. Entonces, es todo muy reciente. Hay todavía muchas cosas sin aclarar, porque, por ejemplo, el tema de el 50% de los fondos que van a llegar vía comunidades autónomas, ayuntamientos, todavía el decreto, hasta donde yo sé, que regule eso, la norma que regule eso, está poco clara. ¿Es un dinero que van a dar directamente a las comunidades autónomas o eso cómo va a ser? Yo al menos todavía no lo sé. Yo creo que bueno, hay que hacer un proyecto de país con cada uno sus potencialidades y tal, con independencia de que haya luego márgenes para las comunidades autónomas, y cada uno tiene que mostrar sus potencialidades, y aquí las tenemos, su potencia actual y sus potencialidades que están todavía sin explotar. Pero, por ejemplo, aquí se ha hablado el sector energético. Somos líderes en España en energías renovables, en la eólica, creo que en la hidráulica también, bueno, en la fotovoltaica ocupamos un puesto muy interesante, es decir, somos de los mayores productores de energía renovable, de energía limpia. Antes éramos una potencia también en carbón, y ahí sí ha habido transición del carbón y de lo contaminante a lo limpio, pero ha sido bastante injusta esa transición, por cierto, porque las cuencas mineras siguen en una situación de verdadera dificultad, ¿no? Aunque las grandes compañías españolas sí que están produciendo y vendiendo bien su electricidad. Ha habido ganadores y perdedores de forma clara en esa transformación. Pero bueno, somos potencia en el sector energético. El presidente Cecale Aparicio planteaba algunas de las cuestiones que son las vías de ubicación que sería necesario para mejorar, digamos, los rendimientos y la capacidad de nuestro sector energético.
Otro del sector potente es el sector del auto, ¿no? Y componentes, que yo creo que ahí hay que ampliar, digamos, a lo que es la movilidad, que es el elemento ahora también que se plantea de futuro. Pues yo creo que ese es un sector importantísimo donde tenemos que seguir apostando, ¿no? Y el sector agroalimentario, exactamente lo mismo, ya se han referido aquí, pero para eso hace falta que haya un proyecto de comunidad y romper ese planteamiento que aquí hay político de las mayorías en las Cortes o el liderazgo exclusivo del gobierno en estas cosas, porque está poco claro, no hay un consenso de comunidad en torno a esto. Apareció, decía, hemos estado con Garamendi el otro, o la prensa lo ha anunciado también, con el presidente, diciéndoles nuestras cosas y nuestros proyectos, interesantes algunos de ellos. Bueno, pues está bien, pero hay que articular una fórmula donde podamos, las organizaciones estructuradas como las nuestras y otras, que puedan contribuir a un plan estratégico de comunidad, porque es la gran oportunidad. Y luego también exigir al gobierno, porque no se trata de que el gobierno de Castilla y León solo se limite a gestionar los fondos, a hacer de transmisión. ¿Y qué pone el gobierno de Castilla y León? ¿Qué hace el gobierno de Castilla y León a mayores? Porque si es el tema de los presupuestos, que en fin, no entro a valorarlo, los presupuestos en estos momentos, pero no tiene que haber un aprovechamiento de esa sinergia que generan los fondos. ¿Por qué no crear un fondo también propio de resiliencia y de recuperación para grandes proyectos de comunidad? Aquí hay un fondo de capital riesgo, Sodical, donde el 48-49% es público. El resto es, en fin, de entidades financieras y empresas privadas. Claro, Sodical invierte allí donde, por decir una manera, ve negocio, donde ve rentabilidad. Se mete con el accionariado por un tiempo determinado, luego desinvierte y hace caja normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es un fondo de participación pública, pero mayoritariamente privada. ¿Por qué no se plantea aquí un fondo propio de recuperación que aporte en las grandes estrategias de esta comunidad, que hay que definirlas entre todos, si es posible buscar el consenso, que hay que dar participación? Pues el gobierno por tanto no se puede limitar a gestionar o indicar cómo gastar el dinero de otros. ¿Qué hace la comunidad para sus proyectos de comunidad? Yo creo que ahí, a través del ICE, con fondos propios, transformar Sodical, hacerle puramente público, pues es una oportunidad que hay que aprovechar. Por lo tanto, que el gobierno no se quede solo de mero gestor o transmisor o correo de las propuestas de los demás, sino que tome la iniciativa, porque insistimos, yo creo que todos los que estamos aquí, que es una oportunidad para Castilla y León para cambiar los grandes datos, ¿no? Y por lo tanto esa oportunidad de un fondo me parece importante, porque lo público tiene que actuar, porque en esta crisis se ha demostrado que lo público tiene que ser quien dirija, quien proyecte. Lo hemos visto con la crisis sanitaria y hemos visto ahora con todo lo que la Unión Europea hace en cuanto a emisión de deuda y demás. Entonces nosotros aquí tenemos que exigir al gobierno de Castilla y León, exigimos al gobierno de Castilla y León que lidere también la recuperación económica con aportaciones propias, que sean endeudarse a largo plazo, si es posible. Estos 700.000 millones o 750.000 millones de los fondos de recuperación, eso, ¿cómo lo plantea Europa? Primero, en un pago de 30 años, y que será a partir del año 27, cuando ya hay una recuperación de la economía, pues empezar a pagar. ¿Cómo hizo Alemania la refundación? Que tuvo unos grandes costes para la refundación, pues metió un impuesto que dura 3 años, creo que es el 1 de enero de este año cuando ya desaparece ese impuesto, pero a las grandes situaciones es donde hay que hacer los grandes esfuerzos pues de endeudamiento y de buscar soluciones. Y creemos sinceramente que el papel de la Junta de Castilla y León, con el buzón y con recibir a los empresarios en una reunión y se acabó, bueno, nos parece que es desaprovechar una oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las consecuencias, buenas o malas, como se ven a largo plazo, los gobernantes actuales ni van a sacar rentabilidad si lo hacen bien, o no van a ser penalizados si lo hacen mal. Entonces van al día a día, al resolver el problema de los presupuestos, a ver cómo, en fin, presento bien este gran presupuesto histórico
que está bien, pero desde mi punto de vista que es pan para hoy, hambre para mañana, porque es insostenible si no hay ingresos propios. Pero bueno, eso es harina de otro costado. Por lo tanto, en resumen, implicación pública, liderazgo de la Junta de Castilla y León, con potencialidades y sobre todo también invitando a eso a los empresarios de Castilla y León, a las empresas de Castilla y León, que aquí hay empresas muy potentes de carácter internacional y que tienen que implicarse esta vez también con proyectos propios para esta comunidad y arriesgar un poquito, que hay que arriesgar. No solo se trata de gestionar las ayudas que vienen y beneficiarnos de las ayudas que vienen y tal, no, hay que arriesgar. El mundo empresarial de Castilla y León es la hora de que arriesgue, porque todo esto tiene que ser los fondos europeos, no para pagar proyectos que ya estaban en marcha, sino proyectos nuevos. Porque aquí algunos aprovechan, no me refiero a las empresas de Castilla y León precisamente, ¿no?, pero los grandes lobbies y las grandes compañías aprovechan de proyectos que tenían ya aprobado hace 2 años de expansión para financiar sus proyectos. No, aquí se debería de tratar de proyectos nuevos, netos, a mayores, no para subvencionar proyectos ya que estaban en marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que implicación pública, liderazgo público en esto, fondos públicos, acompañantes a los europeos y, desde luego, un compromiso de los empresarios con esta tierra, con proyectos donde también arriesguen, pero que hacen falta para dar el salto de esta comunidad y cambiar las tendencias que son muy negativas. Los empresarios, digo, porque he hablado de lo que tenéis que hacer los empresarios. Yo de lo que estaba diciendo Vicente, yo creo que los empresarios han apostado, y han apostado en 2 sentidos. Primero, hay una serie de proyectos que van para poblaciones de menos de 3.000 habitantes, en las cuales todas las pequeñas y medianas empresas están apostando por esos proyectos para esas zonas rurales. Hay proyectos de dinero. Luego hay proyectos que son con inversiones de alrededor de 30 millones de euros, en las cuales empresas de medianas a grandes, las que tengan capacidad para poder hacer esas inversiones en proyectos de ese tipo, en los cuales esos proyectos, yo me consta que hay empresas de Castilla y León que están apostando y que han presentado sus proyectos. Y luego estos macroproyectos tractores, en los cuales nosotros desde CECALE, como comentaba antes, hemos planteado la posibilidad de recuperar ese proyecto, del que hablaba antes de las cúpulas del Duero, porque es un proyecto tractor para la comunidad, en el cual esas cúpulas van a tener todo lo que está pidiendo ahora mismo para el cambio la Unión Europea, economía verde, economía circular, digitalización, energía, todo el patrimonio, todo eso hay que refundirlo. Startup en torno a esos sectores que se van a instalar, y al albur de las startups, sabes que van las grandes y medianas empresas a instalarse allí donde realmente están las startups, porque es las que desarrollan toda la innovación para ese sector. Y eso, yo me consta que hay empresas de Castilla y León que están muy metidas, están muy implicadas en muchos proyectos. Para que los proyectos se están presentando ahora, todos los tractores, los proyectos tractores grandes, perdón, que es que estoy con la máscara que no me he dado cuenta, y están ya presentados todos, están pendientes de evaluación por parte del Gobierno de España para presentarlos a la Unión Europea, porque ahora va a haber una selección de proyectos y ahí están todos estos proyectos. Y me consta que hay proyectos de ese tipo. Nosotros hemos presentado desde CECALE uno en materia, ya os he dicho, de visitadores de digitalización, otro en materia de ahorro energético, la propia autoconsumo de placas o mini aerogeneradores para el consumo de las empresas y abaratar la factura energética, y otro proyecto en materia de residuos, de cómo tratar el tratamiento de residuos de una manera verde y que genere una economía circular. Son proyectos que hemos presentado desde CECALE, los empresarios, para cambiar esta comunidad y sobre todo para que las empresas sean mucho más competitivas. En ese sentido creo que están implicados. Creo que la Junta sí que se ha puesto en contacto con muchas empresas para pedirles la posibilidad de que presenten proyectos. Todavía hay tiempo, pero desde luego el tiempo se va acabando, y como los proyectos se están empezando ya a ver por parte de la Unión Europea, los que están ya presentados, sí puede, como decía Faustino, hasta el día 30 de abril se pueden presentar proyectos, pero todos los que es posible que vayan ya a 30 de marzo, a 15 de marzo, esos están ya a la cola, porque estarán ya resueltos y definidos cuáles son los proyectos que se va a quedar la Unión Europea. Por eso sí que los que tengan que presentar proyectos, que los presenten cuanto antes.
cuanto antes, además bien delimitados, bien estructurados y bien arropados, porque creo que es fundamental, porque si no el proyecto no va a tener viabilidad ni salida, porque la Unión Europea en ese ámbito es muy exigente y muy tajante, y creo que debe ser así para que los proyectos no sean proyectos pues de andar por casa, sino que sean proyectos realmente que sirvan para ese cambio que estamos pidiendo, ¿no? En cuanto a otro tema que decía Faustino, en el tema de la financiación, nosotros en el tema de la financiación está claro que lo que estamos pidiendo es liquidez, pero ya estamos viendo que la liquidez no solo es suficiente, porque hay muchas empresas que no están pudiendo devolver, con la carencia que han pedido, no están pudiendo devolver ni los intereses. Entonces lo que pedimos son planes de choque potentes para unos sectores, como se está haciendo en los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, para esas empresas de esos sectores, sobre todo del sector turismo, fundamentalmente de todo el sector cultural, el sector comercio, que realmente están en una situación muy complicada, tengan unos planes de choque que les puedan salvar, no con ayudas pequeñitas, sino que ahí se tiene que involucrar el Gobierno de España y hacer unos planes de choque muy potentes, sobre todo para todos estos sectores. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única manera que salvaremos empresas y salvaremos empleo, aparte de los préstamos, que sí que los vamos a tener ahí, que los vamos a pagar, pero que es que ya hay muchas empresas que están tan endeudadas con préstamos ICO o con préstamos avalados por Iberaval, que realmente no tienen capacidad de devolución, porque realmente no están generando, porque no les dejan generar. Claro, y al no tener ingresos y al no generar, es imposible que al final puedas pagar lo más básico. Lo más básico no lo puedes pagar, pues lógicamente los préstamos, los intereses de los préstamos no te haces con ellos. Entonces, en ese sentido, necesitamos, aparte de esa financiación, que es importante, esa liquidez, y me consta que hoy la Junta va a aprobar 10 millones de euros para Iberaval, que es muy necesario para apoyar a las empresas. Necesitamos planes de choque contundentes para que se apoye a las estructuras de esos sectores que tan mal lo han pasado en esta pandemia. Es una cuestión de tiempo. Hacer una intervención pequeña cada uno y luego os dejo un cierre, porque digo, incluso porque vosotros tenéis luego el Consejo Económico y Social, luego celebra el pleno de fin de año. Imagino que será un pleno importante e interesante, porque estaréis hablando del futuro de esta comunidad. Faustino. De lo que se había dicho, varias cuestiones, ¿no? Independientemente de nada. Lo que sería lamentable una vez más para esta comunidad autónoma es que no fuéramos capaces de presentar proyectos para gastar todo el dinero que nos corresponde como comunidad autónoma. Segunda cuestión. Sería lamentable también que los proyectos que se presenten que no cumplan con los objetivos para cambiar el modelo productivo que tenemos en esta comunidad autónoma. Y coincido con lo que decía Vicente, es que necesitamos ya urgentemente, por parte de la Junta de Castilla y León, que nos diga qué es lo que se va a hacer en esta comunidad, qué organigrama se va a seguir, porque las grandes empresas no van a tener ningún tipo de problema, seguro que ya tienen preparados los proyectos para presentarlos, pero ¿qué tipo de empresa tenemos en esta comunidad autónoma? Si son pequeñas y medianas empresas, que son a las que hay que ayudar, y se puede ayudar desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León para que presenten proyectos, o bien hablando con las grandes empresas para que les subcontraten proyectos a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, queda muchísimo por hacer, y como sigamos así, nos pillará el toro otra vez. Y desde luego esta comunidad no se lo puede permitir. Luego, que no nos quejemos de que la gente se tiene que marchar, los jóvenes mejor preparados se tienen que marchar, y cada vez más envejecimiento y más despoblación. Yo insisto en lo que decía la ministra en la entrevista que le hacía al Mundo de Castilla y León hace 15 días, que daba unas pistas, digo, porque no es lo que estoy entendiendo en la realidad de esta comunidad. Ella decía que no se va a apostar por proyectos concretos empresariales, que se va a apostar por proyectos tractores en determinados lugares, y ella incluso apuntaba a 3 sectores, que era el farmacéutico, como potencial de Castilla y León, la automoción, cuando decía que quiere ser Castilla y León de mayor, y la agroindustria. Yo no sé si vosotros sois conscientes de que el gobierno, igual que Santiago ha hablado de que COE ha apostado por un gran proyecto tractor, pero un gran proyecto tractor común, que alrededor de ese gran proyecto tractor se pueden sumar las empresas, que yo es lo que entendía, lo que decía la ministra. No va a poder ser una caja donde vayas a llevar cada uno su proyecto, no, va a haber que crear una estructura, y luego la posibilidad de esos proyectos comunes que se van a valorar entre comunidades, lo cual es muy interesante, interterritorial. Bueno, introducía yo esto por volver a eso, porque lo que estoy viendo es que
incluso vosotros, que sois gente muy bien informada, tenéis esa incertidumbre, pues me imagino el empresario de la calle, ¿qué puede saber? Si vosotros mismos no tenéis ninguna certeza a pocos días de acabar el año, cuando va a empezar este reparto o este sorteo de fondos en enero, Vicente. Pues por eso creemos que efectivamente que el Gobierno de Castilla y León lo está haciendo mal, ¿no? En ese sentido, en las formas de participación, porque mientras que en el Estado ya se ha acordado que habrá un grupo de trabajo, no me acuerdo la denominación que tiene, donde están la patronal, los sindicatos, no a nivel de secretarios generales, sino a nivel de grupo técnico para analizar, ver y tal, el proyecto de país, aquí en Castilla y León, nada de nada. Es decir, el diálogo social, que sigue su curso, veremos a ver en los próximos días, está ahí, pero en los grandes momentos que son estos, que es el gran momento de la comunidad, la gran oportunidad después de mucho tiempo, que son los fondos europeos, no hay un proceso de debate ni de participación, ni de asignación, ni señalización de hacia dónde vamos. Entonces, yo cuando participo en los debates internos de mi sindicato a nivel confederal sobre estos temas con las demás regiones, yo de alguna manera les admiro porque tienen información más directa con los gobiernos, pero es que aquí se ha cerrado absolutamente cualquier tipo de participación con el asunto de los fondos europeos. Entonces, ¿por qué no implicarnos a nosotros? Ha recibido a CECALE, que está bien, una reunión de cortesía, viene el presidente nacional, pero yo creo que insuficiente. Yo creo que es que hace falta un foro de participación y de propuesta, porque nosotros tenemos capacidad de propuesta, los agentes económicos y sociales, pero insisto, a más, a expertos, a las universidades, en fin, a gente que pueda aportar, porque hay que definir 4, 5, 6 proyectos de comunidad importantes, y luego hay otras de segundo nivel que también vale, que son más micro, pero que también son importantes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos ahí un proyecto de hace tiempo que es un corredor ferroviario de Medina del Campo, Palencia, que van y vienen todos los días 25.000 personas en coche, y que si se hace verdaderamente unas pequeñas inversiones, se convierte en un tranvía a la ciudad que une el norte con el centro, o sea, el sur con el norte y con el centro, el centro y norte, perdón, hacia Palencia, que hace efecto tranvía, que tiene paradas en las universidades, y que llega hasta Palencia con frecuencia de media hora a la ida y a la vuelta, lo cual supone prácticamente pues que 25.000 coches que van y vienen todos los días pues tienen la oportunidad de cuidar las carreteras, no contaminar, precios más baratos para la gente. En fin, esos son proyectos también o la comunicación entre provincias también de forma por vía ferrocarril, ¿no? O el transporte perdón, de mercancías que decía también antes como vital Santiago. Entonces, que son proyectos de carácter medio, no son estructurales de comunidad, ¿no? Entonces, pero es la gran oportunidad que tenemos, y yo creo que ahí el gobierno autonómico ha fallado. El gobierno de España ha bautizado, creo que con el nombre de PERTES, si no los planes estratégicos, lo importante de país, eso discutirlo. ¿Por qué no lo hacen aquí? ¿Por qué esa soberbia, digamos, de rechazar la participación social, empresarial y científica, si me cabe, en el futuro no lo entiendo. Pues en el Parlamento no sé si se discutirá, pero bueno, ahí, en fin, la mayoría, minorías, pero lo demás, ¿por qué no buscar? Y ¿por qué no implicarse? Por lo tanto, yo creo que el gobierno de Castilla y León no ha sabido encajar el momento histórico en el que estamos, y se ha limitado a lo tradicional de los fondos cuando venían de Europa, cuando éramos objetivo 4, creo que éramos, en fin, objetivo 1, perdón. No, estos no son fondos al uso, son fondos de gran oportunidad de transformación, y creo que la han desaprovechado, porque como no les va a pasar factura para lo malo y tampoco para lo bueno, porque posiblemente no estén aquí si hay transformación, pues creo que se equivocan y no hacen bien con su patria, si así lo califican, que es Castilla y León. Pues muy rápido, y para daros el turno final, muy rápido, por favor, Santiago. Ha habido iniciativas en este tema que se han planteado al propio gobierno. Me consta que aquí en materia de automoción
Yo sé que hay un proyecto por ahí importante en el cual una de las grandes empresas que están aquí en Castilla y León van a hablar y presentar un proyecto sobre el coche eléctrico, es algo para hacer en Castilla y León. También nosotros, desde la patronal soriana, que yo presido, también junto con la de Teruel y con la de Cuenca, hemos hecho un proyecto de cohesión territorial que sirve para todo el resto de provincias que están en el mismo entorno que nosotros en cuanto a despoblación, no en cuanto a ubicación física, en cuanto a despoblación, que se puede implantar en cualquier... Hemos pensado en todas las provincias que están un poco como nosotros, pero nosotros lo hemos hecho los tres porque éramos los tres que estábamos señalados, como bien sabéis, por la Unión Europea, que estamos en una situación especialmente grave de despoblación, que son menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos un macroproyecto tractor para todas estas provincias, en el cual está en torno a los 400 millones de euros de ese proyecto. Y tenemos un socio estratégico de telecomunicaciones de este país muy importante que está con nosotros. Que nosotros estuvimos hablando con ellos, le presentamos el proyecto, le encantó, ya ha apostado por nosotros. O sea que los proyectos se están haciendo desde las instituciones o desde las propias empresas, proponiéndoselo a la propia comunidad autónoma o al propio gobierno del Estado, que en este caso lo está haciendo COE, que este proyecto también va encaminado a través de COE, porque COE, por así decirlo, recibe a todos los proyectos tractores de gran parte de las comunidades autónomas, de las organizaciones empresariales o de las grandes empresas para presentárselos al gobierno. O sea, creo que en ese sentido se está trabajando, se están haciendo cosas de una manera importante, con trabajos muy serios que creo que pueden cambiar la situación ahora mismo de la que tenemos. O sea, es verdad que unas comunidades autónomas han sido más diligentes que otras, pero realmente yo creo que aquí, al final, entre los proyectos que nacen de la iniciativa privada y que contamos con la propia Junta para que vayan en ese proyecto, creo que podemos, al final, si se consolidan todos estos proyectos, porque luego los tiene que elegir el gobierno. O sea, se ha trabajado mucho, pero los tiene que elegir el gobierno, y el gobierno es el que va a señalar y va a decidir este y este. Y al final son los que van a ir, pero creo que se ha hecho un trabajo importante en el cual esperemos que podamos conseguir al final los frutos y que esos proyectos tengan la financiación de los fondos europeos para que se puedan realizar aquí en Castilla y León. Lo cual es así, que eso hay que tener en cuenta, que el compromiso de gasto, el 70%, tiene que estar al final de 2022 y el otro 30% al final de 2023, y tienen que estar acabados el 31 de diciembre de 2025. Ojo, que es que los plazos son plazos muy cortos para proyectos muy ambiciosos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si quieres hacer una reflexión ya final, ya que estabas tú en el uso de la palabra, porque bueno, ya pues vamos a yo creo, que creo que se ha hecho un trabajo importante. Creo que si estos proyectos son elegidos al final por parte del gobierno, creo que va a haber una transformación importante en Castilla y León, y creo que debemos de implicar para el corredor atlántico, por ejemplo, creo que lo debemos de hacer como, y yo eso ya lo propuse en alguna otra ocasión, como han hecho en el corredor mediterráneo con grandes empresas. Aquí hay que buscar grandes empresas del eje atlántico, y creo que tenemos una gran empresa que es de las más grandes o la más grande de este país, para que nos pueda ayudar y nos eche una mano en el tema del corredor atlántico. Creo que hay que hablar con esas empresas para que ese corredor atlántico lo muevan, lo den la misma prioridad que al Mediterráneo, y al final podamos contar con ese eje estratégico de transportes que va a ser tan importante para el noreste de España. Faustino Temprano, secretario regional de UGT, una reflexión final. Bueno, con todos los planes creemos que tenemos una oportunidad única en esta comunidad autónoma para impulsar un nuevo modelo económico sin dejar a nadie atrás. Tenemos muchas posibilidades de hacer las cosas bien, pero de momento, a fecha de hoy, hay que darle un cambio porque las cosas no se están haciendo bien. Vicente Andrés. Bueno, pues casi que repetir lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos experiencia de aprovechar mal los fondos europeos. Los fondos MINER no han servido para revitalizar las cuencas mineras, que están hundidas en un problema económico y despoblación galopante, que no se pueden repetir los mismos proyectos, los mismos errores, que esto es una gran oportunidad que requiere
un acompañamiento no solo de los fondos europeos, o sea, no solo abordar esto con los fondos europeos, sino con la implicación del gobierno autonómico, con fondos propios, y también los empresarios invirtiendo de su propio dinero y arriesgando, no solo de los fondos públicos. O sea, públicos sí, también la iniciativa privada tiene que mojarse en esta solución de comunidad, y el Gobierno de España, de Castilla y León, dar participación y crear instrumentos y fondos propios, ¿no? La patronal, los sindicatos, la esencia del diálogo social en Castilla y León. Antes de que cierre el foro el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, este foro dedicado a los planes de la resiliencia y de transformación de la comunidad, les tengo que decir una cosa: da gusto dialogar con ustedes. Quien no se entiende con ustedes es porque no quiere, sinceramente. Digo, lo dice quien tiene experiencia de haber hecho unos cuantos foros con ustedes y con sus antecesores, incluso en los cargos. En este caso, lo agradecido como siempre es el mundo de Castilla y León, que pueda contar con su participación y las facilidades que siempre dan para organizar este foro. Se lo digo a los tres, y a los tres les deseo que se cuiden, que tenemos que seguir viéndonos en estas cosas y en otras cosas futuras, y que pasen unas felices fiestas. Lo digo antes de que el anfitrión, el presidente del CES, Enrique Cabero, al cual también agradecemos desde el mundo de Castilla y León la confianza que deposita en este periódico para la organización de estos foros, junto con todos ustedes, y la amabilidad que siempre tiene a la hora de facilitarnos las cosas, antes de que clausure esta jornada dedicada al futuro inmediato, al futuro de la pospandemia, que ojalá esté más cerca el fin, más cerca que tarde, porque están ahí las vacunas. Yo insisto en decirle al ministro ella y a la consejera de Sanidad que las vacunas no vienen con jeringuilla, que se acuerden de comprar las jeringuillas, que nos vamos conociendo cómo se hacen las cosas aquí. Y bueno, después de esta broma por las fechas navideñas que nos vamos acercando, Enrique Cabero se encarga de clausurar la jornada. Enrique. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias al mundo de Castilla y León por esta oportunidad y este, creo que muy interesante coloquio, donde se puede ver, coincido con lo que dices, la gran importancia, el gran compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León. He de confesar que para mí, como presidente del Consejo Económico y Social, es una auténtica suerte poder contar con representantes institucionales tan comprometidos con su tierra y tan eficaces en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias a los tres por ese trabajo cotidiano. Muchas gracias, Pablo. Finalizamos un año, estamos a punto de finalizar, un año terrible. Nadie nos lo habría dicho hace 12 meses que iba a ser así de terrible. Y empezamos con esperanza. Yo creo que esa es la palabra de estas, o debe ser la palabra de estos días, con esperanza, un año 2021 que no va a ser nada fácil, pero que esperamos recibirlo como el año en el que empezamos a ver la luz y que podamos conseguir una recuperación, que acabemos con esta maldita pandemia y que podamos intentar transformar nuestro modelo económico y social para que vuelva a haber una actividad económica empresarial conveniente, haya empleo de calidad, haya ya siempre protección social y derechos para todas las personas. No va a ser fácil, decir lo contrario sería mentir, y creo que a veces no estamos acostumbrados a trabajar como nos va a exigir este año que trabajemos. Debemos trabajar de manera participativa, con diálogo, con acuerdos, en el ámbito social, en el ámbito empresarial, en el ámbito político. Es fundamental, debemos ser conscientes de ello, somos todos imprescindibles en este proceso, aquí sí que todos somos imprescindibles, a diferencia de lo que a veces se dice, si no, no va a haber recuperación ni reconstrucción con esa transformación para mejorar. Y nos enfrentamos también a un contexto que desconocemos, porque, como bien se ha dicho, el contexto de los fondos europeos próxima generación no está definido del todo en el nivel europeo ni español, tenemos que esperar a una norma, pero a la vez es necesario ejecutar rápido los fondos porque si no, no nos van a servir. No estamos acostumbrados a una ejecución rápida de fondos
porque viendo la historia vemos como no se ejecuta ni siquiera al 100% de lo que tenemos con programas anteriores, por tanto tenemos que transformar nuestra forma de ver la realidad y sobre todo ser muy conscientes de que es el momento de que con nuestras fortalezas y oportunidades en Castilla y León transformemos el sistema económico productivo de una vez, lo hagamos pensando en colectivo, de manera participativa. Después ya habrá tiempo para discutir detalles, pero los grandes ejes y las grandes estrategias deben ser comunes y para todos. Por eso este foro y la reunión siempre para intercambiar propuestas y proyectos es tan interesante. Agradezco mucho a quienes nos han seguido en directo y a quienes nos vean posteriormente y a través del diario El Mundo el seguimiento y la atención prestada, y quiero desear a todos lo mejor para estas fiestas navideñas y sobre todo lo mejor para el año 2021, que sea el año de la superación de la pandemia, que así lo recuerden los libros de historia, y el año del inicio de la recuperación a un modelo mejor, sostenible, donde haya igualdad, libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas esté plenamente garantizado. Muchas gracias a todos. Pues lo ha dicho el presidente del CES, han podido seguir el foro por las 4 webs del Mundo de Castilla y León. Mañana tendrá un amplio resumen en las ediciones de papel y en las ediciones digitales del Mundo de Castilla y León de lo que ha sido este apasionante, creo que como todos, apasionante foro, y solo nos queda emplazarnos para vernos pronto. Que todos seamos rigurosos y responsables con las medidas, porque es el mejor acto de solidaridad en este caso que yo creo que podemos cometer ahora mismo, porque el cuidado y la protección no afecta a nosotros, afecta a nuestros semejantes, especialmente a las personas mayores, que son las que con más virulencia siguen sufriendo los efectos del virus. Y nada más, desearles a todos ustedes y a todos los que nos ven y a los lectores del Mundo de Castilla y León y a todos los ciudadanos de esta comunidad unas felices Navidades.